Lo que estábamos viendo es básicamente que la resistencia de emisor nos baja la ganancia, pero por otro lado nos aumentaba la impedancia de entrada, ¿no? Porque este mismo factor que aparece en la ganancia dividiendo, en la RX aparecía este factor también y nos ayudaba. Y además la necesitamos para estabilizar la polarización. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, una alternativa es, como todo en la ingeniería, hacer una relación de compromiso, ¿no? Es decir, bueno, fíjense, ¿qué pasa si hago esto? Descompongo la resistencia del emisor de polarización en dos resistencias, esta R1 y esta R2. Entonces, para la polarización voy a tener la suma de las dos, ¿está bien? No hay cambio, es la suma de las dos. Para la señal le pongo un capacitor nuevo acá, este capacitor de emisor, que en señal también sea un corto, ¿está bien? Entonces en señal me desaparece esta. ¿Por qué? Porque tienen un corto acá, ¿está bien? Entonces puedo hacer eso y manejar con eso esa relación de compromiso que quiero para la resistencia de emisor. Para tener una ganancia que yo quiera, una impedancia de entrada, y al mismo tiempo preservarla para la polarización, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo con números para ver qué da esto. ¿Está bien hasta ahí? ¿Está claro? Acuérdense, otra vez en contexto, estamos viendo una de las topologías que puedo hacer de amplificación con un solo amplificador. En particular esta que llamamos emisor común, donde estamos metiendo señal por la base y estamos tomando la salida en el colector. Pongamos unos números. Supónganse que tengo este transistor, que es un NPN, que estuvimos viendo ya la hoja de datos, que tengo un beta mínimo de 100 y un nominal de 173, y estos son otros parámetros, ¿no? ¿Se acuerdan? La corriente de saturación, el voltaje de Early, que nos da la resistencia de salida, y nos dan estos otros datos para el problema, ¿no? Quiero una ganancia de tensión por lo menos de 20 veces, quiero que la señal poder amplificarla 20 veces, quiero tener una corriente de colector de polarización de 10 mA, tengo una fuente de 15 volt y el punto de polarización nominal de la juntura base emisor es de 0,7 volt. Esos son los datos. Lo primero es diseñar el circuito de polarización. Eso lo habíamos hecho ya en un ejemplo previo y habíamos definido estos valores. Habíamos dicho, ponemos una resistencia de colector de 500 ohm, una emisor de 495, una R1 de 12K y una R2 de 8,52K. Eso ya lo habíamos diseñado. Es decir, la polarización estaba diseñada, esta es una opción, ¿no? No es la única, porque nosotros pusimos un criterio de diseño, pero se puede modificar y tener otra, ¿no? Así que esa es la polarización. Entonces lo que necesito es calcular los parámetros del modelo de pequeña señal para ese punto, el RPi, el GM y el R0. Que ya sabemos cómo calcularlos también, los calculamos. Ahora le vamos a poner números. El RPi era la tensión BT dividido el IB, los 26 mV dividido, fíjense, 10 mA, estoy usando el beta más chico. ¿Se acuerdan que la corriente de base es la corriente de colector, que es 10 mA dividido el beta? ¿Está bien? Y eso me da nada más que 258 ohms, que es la resistencia esta, del modelo. La R0 es la B de Early, la tensión de Early, dividido la corriente de colector, me da 20K, relativamente baja para un transistor. Y el GM, la transconductancia, esta de acá, me da 10 mA dividido el BT, 387 mA sobre volt. ¿Está claro hasta ahí? Entonces tenemos la resistencia de polarización y los parámetros de pequeña señal. Y vamos a suponer que usamos esta topología, ¿no? Entonces, como vimos, todo esto lo podíamos reemplazar en señal por esto. Fíjense que dividí la resistencia de emisor en dos. Entonces, la que nosotros habíamos calculado de 495 ohms, todavía no dije, esa es la total, pero no dije cómo la reparto, ¿no? Entre estas dos.
Entonces, ¿cuánto vale la ganancia? Fíjense, la ganancia, la calculamos hace un ratito, vale esta expresión, en donde acá puse la RE1, que es la que aparece en señal, que es esta de acá arriba. Lo único que no conozco de acá, ¿está bien? Todo lo otro lo acabamos de calcular. Lo único que no conozco es justamente eso. Si despejo eso, me da 22.2 ohm. O sea que si quiero tener una ganancia de 20, de menos 20, tengo que repartir esa resistencia, tengo que hacer que esta valga 22.2 ohm. ¿Está bien? Entonces la otra va a valer la diferencia, ¿no? Entre los 495 y los 22, 472 la otra resistencia. La resistencia de entrada también la podemos calcular. Ya tenemos la expresión. Entienden que lo que estamos haciendo, doy un paso para atrás, lo que estamos haciendo es ahora de este circuito hacer un equivalente a un amplificador de tensión, es decir, modelarlo así, como una fuente, una resistencia de entrada, una fuente controlada de tensión y una resistencia de salida. ¿Está bien? Ya tenemos la ganancia y tenemos la RI. ¿Está bien? Esta tiene la ganancia de esta AB0 que acabamos de calcular por la tensión de esta cosa de acá. ¿Está bien? Por BI, llamémosle. Y esto es RI. Es decir, estamos simplificando todavía más. Estamos pasando de todo esto que era el modelo de pequeña señal de transistor a este amplificador de tensión. La RI nos da 2.25K. Fíjense que no nos dio tan grande el efecto de amplificación del beta más 1 por el RE. ¿Por qué? Porque el RE era demasiado chiquita, ¿no? 22 ohm por 174 del beta. Esta también era chiquita y el paralelo este tampoco era muy grande, ¿no? O sea que por eso no nos dio nos dio 2.25K. Nos podría haber dado mayor si diseñábamos un poco mejor. Y finalmente la R0 era la RC 500 ohm. Así que ahí tenemos los tres parámetros del amplificador de tensión. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? Porque voy a pasar a la otra topología. Creo que tengo antes en el simulador, pero... ¿Ven ahí el simulador? Sí, se ve. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Del emisor común? Profe, ahí en el anterior, ¿vos definiste la ganancia que quería y en base a eso calculás la resistencia RB1? Sí, lo que hice fue, como ya tenía el circuito de polarización definido, el único margen que tenía para tocar la ganancia era, te lo muestro acá porque es el mismo circuito, era dividir esta RE en dos y la parte de señal con este capacitor cortocircuitar una de las dos. Entonces la señal solamente ve la resistencia RE1. Entonces usé eso. Para la polarización este circuito está igual, porque para la polarización no existe este capacitor. Entonces sigue viendo la suma de estas dos, ¿no? O sea que no moví el punto de polarización del transistor. Pero para la señal sí le cambié la ganancia. Ahora podemos hacer alguna prueba con eso después, acá en el simulador. Fíjense, voy a correr esta simulación. Lo que hice acá, en principio miren el circuito de abajo, es armarlo. Puse la resistencia de polarización, puse la fuente, puse el capacitor grande, 10 micro, 10 micro y 10 micro. La carga es de 50K. Entonces, como siempre, pueden revisar la polarización que va a dar lo mismo que nos había dado. ¿Se acuerdan? Fíjense, miro acá, este punto está en polarización. ¿Lo ven ahí abajo en 9.75? ¿Está bien? Este acá el emisor en 5.2. Esos son los puntos de polarización. Este la base en 5.9. ¿Está bien? Esos son los puntos de polarización de DC. Ven que dice DC Operating Point ahí abajo. Ahora, yo le estoy metiendo esto, antes de ver alguna señal, quiero que lo entendamos. Le voy a poner acá una variación en la base y voy a querer ver la variación acá en la salida en esta resistencia. ¿Estamos de acuerdo?
si yo acá le estoy poniendo una señal de 5 kHz, una frecuencia cualquiera, una sinusoidal, y una amplitud de 0.1, ¿qué espero ver acá? Díganme. Sería la misma señal amplificada a 20, ¿no? Bien. Y con el signo cambiado, ¿no? Porque había un menos de ganancia. Exactamente. Eso al menos en todas las cuentas que hicimos en papel. Entonces, fíjense, pongo acá, tengo la señal de más o menos 100 milivolts. Si multiplico eso por 20 y lo pongo acá, 2 volts y en contrafase. ¿Está bien? Vamos a ver varios detalles. Primer punto. ¿Puedo seguir subiendo esta señal de acá de entrada? Otra cosa, antes de eso. Fíjense, esta es la salida montada sobre 0 porque este capacitor me desacopla. Si pongo acá, ¿qué veo en el colector? No es la misma señal, pero con la componente continua. Exacto, ahí arriba. Esta después del capacitor, esta es antes. Montada sobre 9 volts y medio más o menos, la misma señal. Esa es la señal completa, la que llamamos la I minúscula C mayúscula. Esta es la de alterna, ¿está bien? Y el punto de polarización es 9.75. ¿Está claro hasta ahí? Lo mismo en la base, ¿no? Si miro acá, tengo los más o menos 100 milivolts. Si mido acá, tengo eso montado sobre la tensión de polarización de 5.9 volts de la base. Lo que les preguntaba es, ok, esto vale 100 milivolts. ¿Le puedo poner 1 volt? Si pongo 1 volt, ¿qué pasa? ¿Alguna idea? Tiene que ver Se con satura. Sí. ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir vos, Federico? No, que se no, satura. Sí, alguien más iba a decir algo, creo, por eso, no sé. yo iba a decir algo, pero Ah, ok, iba Nicolás. a decir que nos podemos salir de la zona que no es lineal también. Sí, pasan las dos cosas. Fíjense que la fuente es de 15 volts. O sea que si yo le pongo, si esto se comportara lineal, si fuera lineal perfectamente, yo le pongo 1 volt, debería haber 20 acá. Más o menos 20, ¿no? Y eso ya vemos que no es posible. ¿Por qué? Porque este punto, si sube 20 volts, la resistencia, la corriente en el colector se me invertiría. O sea, si pudiera, por alguna razón, este punto estar en 20 volts, este transistor seguro deja de operar en la zona lineal donde lo queremos usar. O sea que eso no va a andar, ¿no? De hecho, si lo pongo, la base me da cualquier cosa y si miro la salida, también está recontra saturado. El punto este llega entre, si miro acá el colector completo, llego casi hasta los 15 volts de la fuente y abajo hasta 6 y pico, pero esto ya no es una sinusoidal, me fui de rango totalmente, ¿no? El transistor se está cortando, llegando a saturación. O sea que tengo que mantenerlo en valores razonables, ¿no? Le puedo poner punto 2 por 20, me debería dar cerca de 4, hasta ahí parece razonable. ¿Está bien? Ahí la amplifiqué 4 veces, se ve a ojo, se ve bien. Lo que va a ir pasando es que cuando yo más aumente, esto todavía es razonable, podría poner el doble quizás también. Va a llegar un momento en que la sinusoidal de salida se va a empezar a deformar, porque en esas aproximaciones lineales que hicimos ya no van a ser válidas, ¿no? Pero bueno, si yo tengo que amplificar una señal chiquita de algún sensor, de cualquier cosa, puedo usar un transistor para amplificarlo, ¿no? Y este fue un invento revolucionario, el transistor, como yo les decía al principio de este capítulo, ¿no? Porque permitió reemplazar válvulas y otros dispositivos grandotes que generaban calor y se quemaban por un dispositivo semiconductor que me permite generar señales, ¿no? A partir de esto, la radio fue posible masivamente, ni hablar de toda la era digital de las computadoras, de nada, viaje a la luna, etcétera, ¿no? Todo esto por poder amplificar una señal, ¿no? La otra cosa que les quería mostrar acá
fíjense, lo que hice acá arriba fue armar el equivalente que nosotros acabamos de calcular. ¿Está bien? Es decir, reemplazo todo este circuito por un amplificador de tensión. En Spice eso lo puedo hacer como puse una fuerte acá, también de punto 1, la misma que abajo. La resistencia de entrada nos dio 2.25K y esta es la forma de Spice de hacer una fuente controlada. ¿Está bien? Fíjense que le puse una ganancia de menos 20 controlada por esta tensión. La resistencia de salida nos dio 500 ohm y la resistencia de mi carga que son 50K. Entonces, fíjense, las entradas es lo mismo en el modelo que en el circuito real. ¿Está bien? Las dos de 100 mV. Si miro la salida, en el modelo me predice 2 volts en contrafase, miren, si la superpongo con esto, casi iguales, ¿no? Es decir, mi modelo captura muy bien cómo se está comportando en señal esto como amplificador de tensión. ¿Está bien? Fíjense otra cosa, por ejemplo. Con eso vi la ganancia, ahí verifiqué la ganancia. Con esto que acabo de hacer, comprobando que la tensión en este punto es muy parecida a la de este, es que la ganancia está bien del modelo. Si quiero ver la resistencia de salida, lo que puedo ver, por ejemplo, es cuál es la corriente, ¿no?, que está circulando. Me da 40 micro y la pongo por acá también. O sea que también me está representando bien eso. Lo que era lógico porque era la tensión dividido los 50K, ¿no? La otra es la impedancia de entrada esta. Fíjense, ¿cuánto le toma el modelo este a la fuente de corriente? Es una forma de medir la impedancia, ¿no? 45 micro. Y en la vida real, en este, entre comillas, si fuera el laboratorio, esta fuente de señal, más o menos la misma corriente. Quiere decir que todo este circuito, en definitiva, todo este circuito para allá, le presenta a esta fuente, evidentemente, una resistencia muy parecida a estos 2.25K que calculamos, ¿no?, que es la impedancia de entrada para la pequeña señal. ¿Se entiende? Así que este es nuestro primer amplificador, el emisor común. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Con qué criterio fijaste los valores de R1 y RE2? La R1 que dividías. Esto, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho, lo vimos en la clase anterior, ¿no? Calculamos la resistencia de polarización, tanto en este esquemático que tengo acá, son la R3, la R4, la RC1 y la RE total para la polarización, que sería la RE1 más la R1, ¿no? Todas estas las calculamos con varios criterios. Como te decía hoy, uno de ellos fue que queríamos fijar el potencial de la base. Entonces, una vez definida la corriente de polarización, dijimos que esta corriente acá sea 10 veces más grande, por ejemplo, que la corriente que va a venir por acá. Y ahí sacamos una ecuación. ¿Te acordás que hicimos un o sea, Sí, perdón. Ahí está bien, sí. ¿te acordás? Lo muestro, voy un poquito para atrás en los slides. No te hagas drama. Ahí Lo repaso rápidamente. No voy a hacer las cuentas, pero la idea. Vimos varias formas de polarizar. Acá estamos usando esta porque era una de las mejores, ¿no?, por las razones que vimos. Entonces tenía definido cuál era la corriente, cuál era la tensión y cuál era la tensión acá. La salida, porque dijimos que para poder elegir bien el punto de polarización queríamos poder excursionar, mover el colector y mover el emisor. Entonces dijimos, repartamos los 15 volts entre esta resistencia de colector, entre el transistor y entre la resistencia de emisor. Entonces hicimos esto para calcular la de colector y la de emisor. Y después, para las de base, hicimos este equivalente de Thevenin y pusimos como condiciones esto, que la corriente sea mucho más chica, este punto 1 que aparece acá, para fijar la tensión de la base, ¿no? Y con estas dos ecuaciones sacamos las dos resistencias de base. Nada, así fue con ese criterio. No es el único, ¿no? O sea, es un criterio para definir un punto de polarización. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que quieran ver en el simulador? Sigo entonces. Vamos a otra topología.
Esta otra topología se llama, siguiendo con el nombre como nombramos a la otra, esta podría llamarse colector común, aunque muchas veces se la llama seguidor de emisor. En esta topología, ahora analizamos el circuito equivalente, pero básicamente fíjense, estamos metiendo nuevamente señal por la base. Estoy simplificando el circuito de polarización ahora, ¿no? Podría tener de nuevo acá las dos resistencias, pero como me interesa más la parte pequeña señal, directamente puse un RB. Entonces, otra vez, la señal a la base, igual que antes. Pero ahora la salida la tomo en el emisor, no en el colector. Entonces puedo también al mismo tiempo, como voy a hacer eso, no necesito la resistencia de colector. ¿Está bien? Porque la salida está en el emisor, entonces si el colector queda a BCC, no me importa porque no me interesa cuánto que se mueva el colector. El colector que se quede fijo a BCC, y eso además ahora me permite repartir la fuente BCC solamente entre el transistor y la resistencia de emisor. Entonces este punto se va a poder mover más. ¿Está bien? Va a poder subir y va a poder bajar más. ¿Por qué? Porque acuérdense que para estar, voy a dar un pasito atrás para recordar. Acuérdense las curvas del transistor de salida, la I de colector en función de la tensión colector-emisor. Tenían estas curvas y tenían la recta de carga, ¿no? Y ustedes lo que no quieren es entrar en esta región. Es decir, no quieren que BCE se haga muy chico. Y habíamos dicho 0,3 mínimo, 0,2. Entonces tengo que garantizar que esta tensión colector-emisor sea más grande que esto. Si este punto está, por ejemplo, a 15 volt, bueno, este va a poder subir mucho más, ¿no? Va a poder subir hasta 14. Es decir, puede subir más que si tuviera una resistencia de colector acá, porque si tengo una resistencia de colector, como la corriente de colector es casi igual a la de emisor, acá hay una caída también. ¿Se entiende? Entonces, si no la necesito, la saco. Y es lo que hice acá, saqué la resistencia de colector. Bueno, a ver, díganme si están de acuerdo con este equivalente de pequeña señal. Fíjense, la RB, otra vez, por lo mismo que explicamos antes, quedó a tierra. Esto en señal está a tierra. Entonces, ese terminal es este, a tierra. Esto es el modelo del transistor. Perdón, iba a agarrar de más. Esto que está acá. Fíjense, el colector en señal también está a tierra. ¿Está bien? Que es este punto de acá, el colector. Esta es la base. Este es el emisor. Y en el emisor tengo la resistencia de emisor. Bueno, y si quiero incluir la carga, ¿no? Esto ahora lo vamos a ver más claro adelante, pero fíjense, básicamente también se lo llama seguidor de emisor. ¿Por qué? Porque el voltaje en este punto, acuérdense, ¿cómo es la característica esta, no? Es una exponencial. La IB versus BB. Pero polarizado en un punto, la BB mucho no se mueve, ¿está bien? Si yo quiero estar en una sola lineal, siempre las variaciones estas son chicas de base emisor. Es muy poquito lo que se mueve. Quiere decir que si la base acá yo la voy a mover mucho, como ahora les voy a mostrar que se hace en este circuito, en definitiva el emisor también se va a mover mucho. ¿Por qué? Porque esto varía poquito. Entonces la diferencia de tensión entre este punto y este punto está dada por esta variación que yo les ponía acá y es poquita. Entonces, lo que vamos a ver es que se lo llama seguidor de emisor porque vamos a ver que este amplificador en realidad en tensión no amplifica, es decir, que es casi que es la misma la tensión acá que la tensión acá, la variación, ¿no? La señal. Lo que se mueve acá, se mueve acá. Y por eso se lo llama seguidor de emisor. Un comentario que puse acá, este circuito, como vamos a ver ahora, se pone un poco molesto de analizar.
también se puede analizar usando el otro modelo. En lugar de usar el modelo híbrido pi, se puede analizar usando el modelo T, por ejemplo, y algunos de los parámetros salen más fácil, por si alguien quiere probar. Entonces, otra vez, como les decía, hoy nos toca hacer cuentitas. Resistencia de entrada. La voy a pasar un poquito rápido, entre comillas, porque, como les digo, son circuitos lineales y ustedes pueden repasar estos cálculos. Para este circuito, como la RL esta me queda en paralelo con la RE, nada, la voy a tener en cuenta para el análisis, por lo menos para la resistencia de entrada, porque la RL, la carga me aparece en la resistencia de entrada. En la topología anterior no se veía tan así y no la habíamos incluido. En esta la voy a incluir. Después, de todo caso, si la RL es muy grande, la borro del análisis. Entonces, fíjense, queremos calcular la resistencia de entrada. Entonces, tenemos el nodo, este de acá es el que tenemos que resolver básicamente, y si resolvemos bien este nodo, resolvemos el circuito. Fíjense que esto está dibujado un poco raro, pero si prestan atención, esto no está dicho, pero es tierra también. Entonces, si prestan atención, todas estas cosas, esta y esta, están en paralelo, ¿está bien? Están conectadas al mismo nodo y en su otro terminal la tierra. Así que están todas en paralelo. Puedo usar eso y escribir entonces que la corriente que ingresa al nodo, que en definitiva, fíjense cuál es la corriente, ingresa esta IB, y después tengo esta fuente de corriente controlada de beta por IB. Y eso va a circular en definitiva entonces por el paralelo de la RE, la RL y la R01. Bien, ¿cuánto vale la RX entonces? Es la BB sobre la IB. También es la resistencia de entrada del circuito, que es la resistencia, acá, esta que dice acá, RX. Es esta resistencia. Para allá. Es la tensión BB por IB. BB dividido IB, perdón. Tengo que escribir la tensión del nodo B, que es la de acá. Y otra vez la hago como antes. Esto es lo mismo que hicimos antes. Es beta más 1 por IB. Es la corriente que entra a este nodo y que sale por las resistencias RE, RL y R01. ¿Está bien? Estas cuentas después repásenlas, háganlas ustedes una vez. Esta es la corriente, que es la suma de esta corriente de la fuente controlada más la que viene por acá, y esa corriente que entra por ahí tiene que salir por esta y por esta. ¿Está bien? Esa es la cuenta que está hecha acá. Más, además, eso me va a dar la caída en este punto. Más la caída en esta resistencia me da la tensión BB en este punto. Eso es todo lo que está escrito en el numerador. Como pueden ver, puedo simplificar todas las IB y obtengo esta impedancia de entrada. Otra vez, interesante, me queda la serie de RP más amplificada. Acuérdense, este número puede ser 100, 200. Amplificada esta cosa de acá. Con lo cual puedo pensar que la resistencia de entrada de un seguidor de emisor es grande. Así que eso guárdenselo, acuérdenselo. Esto es la RI, que es el paralelo de la RB con lo que acabamos de calcular. Ganancia de tensión. ¿Dónde es la salida? Acuérdense, la salida ahora es en el emisor. Esta es la salida, ¿no? Sobre la carga acá. Esta es la tensión de salida. Esta es B0. Así que quiero calcular el cociente entre esta tensión y la tensión de entrada. Si para la ganancia de tensión dejamos por un rato la carga afuera, básicamente a la salida tengo el paralelo, como les decía hoy. Si por un momento saco esta, tengo el paralelo entre esta y esta, ¿no? Así que, otra vez, haciendo lo mismo análisis que hoy, la corriente que entra a ese nodo es beta más 1 por IB y sale por
esa corriente es la que conduce por el paralelo de estas dos cosas, así que esa es la tensión de salida. Así que la ganancia sin la carga, que es B0, esa tensión, dividido B sub B, el B sub B ya lo calculamos en la filmina anterior, ¿está bien? Así que otra vez me queda, dejé todo en función de la corriente de base, entonces puedo cancelar acá, acá y acá. Cancelo eso y llego a esta ganancia. Fíjense, y esto está interesante. La puedo reescribir, pongo dividiendo el beta más 1, ¿está bien? Fíjense, me queda, la reescribo porque por ahí no se entiende bien, queda 1 sobre el RP dividido esa cosa, que tiene al beta más 1 y al paralelo más 1. ¿Qué sucede? Este número, en general, el RP no es muy grande y encima lo estoy dividiendo por un número grande. Esto es mucho, normalmente, para diseños normales, esto es mucho menor que 1. Quiere decir que esto es casi 1. Es decir, lo que acabamos de decir es que la ganancia de tensión del seguidor de emisor es 1, como yo les había anticipado, por eso el nombre, ¿no? Prácticamente lo que se mueva la base en señal es lo mismo que se va a mover el emisor, casi. Entonces, bueno, todavía nos falta la resistencia de salida. En principio, no sirve como para ganar tensión, pero ya sabemos que tiene una buena resistencia de entrada. Entonces, terminemos de ver el último parámetro, que es la resistencia de salida, y después charlamos para qué puede servir esto. Otra vez, para calcular la resistencia de salida, tengo que ver la resistencia que veo para allá. Para eso redibujé este circuito poniendo la tensión de prueba Bx y tengo que calcular Ix. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la RE en paralelo con la R01 y otra vez saqué la carga, ¿no? La considero externa. Esto es simplemente estar redibujado este circuito de arriba, sacando esta, digamos, la dejo abierta esta y pongo acá la tensión de prueba y quiero calcular la Ix y puse en corto esta fuente. ¿Está bien? Fíjense, es el mismo circuito con esos cambios. Y básicamente ahora otra vez, voy a seguir los pasos por arriba, después te hagan una vez la cuenta. Básicamente, fíjense, estos están en paralelo, estas dos también están en paralelo. Y están, bueno, después las puedo hacer en serie con esta, ¿no? Pero fíjense, necesito la corriente de base. ¿Por qué? Porque esta fuente controlada la puse ahora en función de la corriente de base. La corriente de base va a ser la tensión de este nodo. Estamos haciendo, no lo dije, por ahí es obvio, pero ahora estamos haciendo la cuenta de la resistencia de salida. Tenemos que conocer esta Ix. ¿Por qué? Porque esta fuente ahora no se abre. ¿Está bien? Porque hay un camino para que esta tensión de prueba genere una corriente IB. Y entonces esta IB no es 0 ahora. Entonces hay que resolver el circuito. Entonces la IB es la tensión de este punto menos la tensión de este punto dividido esta resistencia. Eso es esto que está acá. Y ahora puedo plantear el nodo este de corriente. ¿Está bien? Fíjense que esto es un solo nodo. ¿Está bien? Y además yo sé cuánta corriente circula por acá. ¿Cuánto es? Es Bx, porque tiene la tensión en paralelo dividido RE. ¿Cuánta corriente circula por acá? Lo sé también, es Bx dividido R01. Esta que entra al nodo es beta por IB. Y esta es IB. O sea, conozco todas las corrientes de ese nodo de salida, que eso es lo que está dicho acá básicamente. El Ix más el IB más el beta por IB, más las dos corrientes que circulan por estas dos resistencias, que son el Bx dividido por el paralelo. Bueno, combinando esos dos resultados, ya les digo, paso un poco rápido esto porque tenemos que avanzar y las cuentas son de un circuito lineal.
combinando esos dos resultados pueden expresar la IX en función de la BX, que es lo que querían, ¿no? Porque después quieren hacer el cociente de esas dos cosas y obtener finalmente la resistencia de salida. La expresión completa es esta. Si uno supone que el beta es grande, como suele serlo, como esto está ahora dividido por el beta, fíjense, es esto, dividido por el beta más 1, y después está eso en paralelo con algo más. Cuando ustedes tienen dos cosas en paralelo y hay una mucho más chica que la otra, si ese es el caso, entonces directamente les queda la chica, ¿no? Si yo tengo 100K y 1K en paralelo, básicamente esto me queda 1K, ¿no? Y eso es lo que está dicho acá. Y entonces básicamente lo que estamos diciendo es que esta resistencia de salida en general es bien baja, ¿no? Porque tiene el beta más 1 dividiendo. Así que con eso tenemos... ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Y vamos a verlo en el simulador. Pero, ¿para qué se les ocurre? Yo les conté un poco y en alguna otra materia puede ser que lo hayan visto también. ¿Para qué me sirve entonces un amplificador? Que en definitiva lo que estamos diciendo es que lo voy a pensar ahora como un triangulito que amplifica, que tiene una resistencia de entrada grande, una resistencia de salida chica y una ganancia de tensión de 1. ¿Me sirve de algo? ¿Para qué podría usar una cosa así? ¿Se les ocurre? No te toma mucha corriente, o sea, prácticamente nada de corriente de la señal. Exacto. Y al Claro, circuito... ¿Cómo? ¿Lo aislas? Exacto, es lo que llama un buffer, ¿no? Básicamente, para el circuito de allá no le toma corriente y para el de allá, como tiene una impedancia baja de salida, básicamente refleja la tensión que está acá, la refleja acá, y yo puedo conectar algo con una impedancia relativamente baja, porque aunque sea un poco más grande que esta R0, que va a ser baja, ahora vamos a ver algún ejemplo, me refleja esta tensión de acá, acá, y me separa los dos circuitos, ¿no? Porque no le toma corriente al de allá y me refleja la tensión en la salida. Entonces, si yo tengo algún sensor, por ejemplo, que lo quiero medir y no lo quiero afectar mucho, puedo usar, por ejemplo, esto que es que tiene esa buena condición de buffer, o sea, que separa las aguas, ¿no? Así que ese es el seguidor de emisor y tiene esa característica, ¿no? Impedancia de entrada grande, ganancia de tensión cercana a 1 y impedancia de salida baja. Ahora se va a cortar mientras les voy presentando hagamos igual ejemplo, ¿no? Los mismos parámetros, las mismas condiciones de polarización, pero la diferencia es que no tenemos la resistencia de colector. Entonces tenemos que recalcular el circuito de polarización, que ahora es este, ¿no? Sin la resistencia de colector. Como les decía antes, como no está la resistencia de colector, no necesitamos darle la caída a la resistencia de colector. Entonces directamente los 15 volts los puedo repartir en el circuito de salida entre la resistencia de emisor y la de colector, ¿no? Es decir, entre acá y acá. Le doy 7,5 volts a este y 7,5 volts a este. Y eso es lo que está hecho acá. La resistencia de emisor es la tensión de emisor, que ahora es 7,5, dividido la corriente de emisor, que es la de colector sobre alfa. Así que me da una resistencia de emisor de 700